persona, y el tribunal multó después a la presidenta de la comisión electoral de este proceso de primarias porque había el compromiso firmado por todos los candidatos de destruir los cuadernos de votación y de destruir las papeletas por todo el tema de la confidencialidad, para que no existan esas listas persecutorias que conocemos los venezolanos que hubo en el pasado. Bueno, en el proceso electoral ya nacional existen los cuadernos de votación, existe además la papeleta, y cuando el proceso se desarrolla y daña, si una máquina se daña, el proceso va a hacer un proceso manual. ¿Qué quiere decir? Vota manualmente, y que el proceso de auditoría va en función de lo que usted emite con su voto manual. Entonces, la declaración de hoy, primero que además adelanta una opinión, quien debería estar más bien a la expectativa de no emitir opinión, emite una opinión, lo que quiere decir que ya, pues, eso a futuro va a significar que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no puede estar en la causa que se vaya a llevar si fuera la decisión que nosotros tomamos, porque bueno, ella ya está diciendo que prácticamente el proceso no pudiera ser auditado, cuando digo, es todo lo contrario. El proceso además se audita el día del proceso en un 54%, nosotros estamos pidiendo la totalidad, pero en este caso, Idania, yo estoy pidiendo, y es importante que el mundo sepa, cuando yo pido el conteo, ¿qué significa eso? Que usted agarra la caja donde están las papeletas, usted agarra el acta de escrutinio, que es algo también, digamos, que es un registro, pero que emite la computadora, o sea, la máquina, y adicional a eso el cuaderno de votación, Idania. Son los tres instrumentos donde nosotros creemos, donde el país, frente a una situación de conflicto político como el que está planteado, yo creo que el mundo además está en sintonía con esto, y no solamente el mundo, la mayoría de los venezolanos. Nosotros hemos consultado durante las últimas horas personas que votaron no por la opción de Capriles, sino por la otra opción, y dicen estar completamente de acuerdo con que se haga una revisión, una auditoría, un conteo voto a voto del 100% de los votos, porque eso fortalece la democracia, porque eso significa transparencia, porque los países donde, digamos, donde se hacen procesos electorales, donde se habla de democracia, eso es normal en la democracia, así tiene que ser. ¿Por qué la negativa a hacer esa auditoría? Nicolás Maduro ha señalado hoy, vi unas declaraciones antes de comenzar la entrevista, que él se acoge a lo que el organismo electoral decida en relación a esta auditoría. El rector Vicente Díaz señala que puede auditarse el 100%. ¿Cuál es la negativa? Bueno, eso es una gran pregunta que se hace, que nos hacemos los venezolanos, y que en estas horas que he conversado con muchos líderes del mundo, con jefes de Estado de otros países, conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, me decía, Capriles, ¿y cuál es el problema si el candidato del gobierno en la noche, después de haber el Consejo Nacional Electoral haber dado el boletín, si él estuvo de acuerdo y tú estuviste de acuerdo, ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo le digo, mire, pareciera que en el gobierno no manda el candidato, y yo recuerdo esa conversación, yo lo he hecho, lo hemos comentado ayer en una entrevista también a través de un medio internacional. Yo decía, mire, en la conversación la última palabra fue yo tengo que consultar. La gran pregunta es ¿con quién consulta? ¿Quién gobierna en el gobierno nacional? ¿Quién es el que toma las decisiones? Si usted dice algo, para mí la palabra tiene que ser, una vez que usted pone su palabra y usted le dice al país algo, las personas no son tontas de olvidarse. De repente aquí las cosas se olvidan en meses, o a veces en 2 semanas o 3 semanas, pero estamos hablando de horas. El país tenía fresca su memoria sobre, bueno, vamos a revisar en un resultado que es ajustado. Además, Idania, hay que ver de qué se trata el resultado del domingo. Yo gané, de acuerdo al resultado que emitió el Consejo Nacional Electoral, he ganado en todas las principales capitales del país. Ganamos en 8 estados del país. Estamos hablando de una diferencia
de un poco más de 1%. Estamos hablando que se han presentado el día de ayer situaciones, por ejemplo, centros de votación donde el candidato del gobierno sacó más votos que el presidente Chávez. ¿Quién se va a comer ese cuento que Maduro tiene más votos que el presidente Chávez? ¿Quién se va? Bueno, en la situación además estamos hablando más de 1.000 centros en esos casos, de los 14.000 centros de votación, o sea que estamos hablando de una cifra importante. Está el tema del voto asistido, Idania, con pruebas, con video. ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, vamos a hacer, a pesar de todas las irregularidades, de todos los abusos, bueno, que nos tocó batallar el día domingo, vamos a que el mundo, a que los venezolanos y el mundo conozca, bueno, vamos a revisar los cuadernos de votación, vamos a verificar las huellas, vamos a verificar que el cuaderno de votación coincida con el acta de escrutinio.